Después de la noticia, el análisis. Ya estamos de vuelta en otra mirada en nuestro segundo bloque, y para seguir con el tema anterior de la ministra del Ministerio de la Mujer, ¿cierto? Quería hacer algún alcance también Ingrid Melipillán. Ingrid. Sí, eso, mira, solo tenemos muy poco tiempo, yo sé en el programa, pero creo que es súper importante entender también por qué hoy día las mujeres o los colectivos feministas también están un poco en desacuerdo con este actual nombramiento, y que lo decía bien claramente Claudia antes, pero que tienen que ver con los desaciertos que ha tenido la actual ministra, y especialmente, por ejemplo, cuando felicita a una niña de 11 años por ser mamá. Entonces, cuando está ese criterio, la verdad es que uno queda como con la sensación, bueno, ¿habrá sido adecuado este nombramiento? Entiendo que ella no ha estado todavía en ejercicio como tal, cierto, le falta, pero con ese solo indicador uno empieza como a pensar si efectivamente fue lo mejor para nuestro país. Es un tema bastante importante, yo lo decía al principio, cuando creo que a quien se nombra también tiene que tener relación con respecto a la tarea que va a llevar adelante. Entonces, solamente eso para que no me quede con esas palabras. Sí, por supuesto. ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención o una opinión en relación al tema anterior? No, solo esperar que la nueva ministra que asuma pueda agarrar rápido la cartera y sacar todos los proyectos de mujer que obviamente nos favorecen a todas nosotras, y obviamente como partido nosotros apoyamos a la nueva ministra y dándole todo lo bueno, y que ojalá parta rapidito con todas las actividades que se tienen que hacer y que salgan todas bien, y que todas las mujeres a nivel nacional la podamos apoyar y podamos seguir adelante con todas las causas de mujeres. Así es, que sea beneficioso para todas las mujeres de este país, que tanto se necesita. Bueno, hay un tema que no puede, digamos, quedar ausente, porque ha sido un tema recurrente este último tiempo, ¿no es cierto? Todo lo que tiene relación con los casos de COVID. Esto no ha terminado, estamos en un proceso lento. Tenemos que empezar a acostumbrarnos, sí, ciertamente, a aprender a vivir con este virus, pero responsablemente también. Esto no ha parado, tenemos que seguir siendo responsables, el uso de mascarilla, ¿no es cierto? Y poder seguir los protocolos y cuidarnos entre todos. En relación a este tema y esta visión, digamos, de querer quizás volver a lo de antes, y que va a ser imposible volver a lo de antes, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo lo han visto ustedes como partido, regionalmente, nacional, de manera nacional? ¿Qué es lo que cómo se está llevando a cabo esto? ¿Qué es lo que opinan? ¿Es realmente importante poder seguir con los resguardos, quedarse en casa si es necesario, si es que se puede? Daniela. Como lo habíamos conversado un ratito antes en la propaganda, en Santiago hoy en día es donde está más el caos, se podría decir. La región metropolitana es donde tiene la mayor cantidad de casos. El problema también recae en que la gente también ha abusado, como abusaron acá en Punta Arenas con el tema de los permisos. Uno ha visto el rato que uno logra ver la televisión, mucha gente está sacando permisos, ni siquiera han salido algunos con permiso. Uno veía en Facebook una señora que ni siquiera andaba con mascarilla y el militar le decía que se tenía que ir, que la mascarilla, y ella lo increpaba. Entonces de repente tú das cuenta que la persona, en este caso el militar que la estaba enfrentando, o sea, diciéndole que es por el bien de todos, y ella lo enfrentaba, tú te das cuenta que todavía hay una gran cantidad de personas dentro que todavía no le toma el peso a lo que está pasando. Hay mucha gente contagiada. En Punta Arenas fue bueno que quizás que fuimos los primeros en estar con el tope, con el máximo, con nuestra curva que iba subiendo, pero después se aplanó. Hoy en día bajaron mucho los casos, hoy día subieron nuevamente a 13. Hay que decirle obviamente a la ciudadanía que no se lo tome a la ligera, que no porque hayan bajado los casos eso quiere decir que el COVID no está rondándonos, porque sí, que nosotros ya vimos que en
en una empresa de pesquera, estaba el tema del erizo en una planta pesquera, hubo un contagio que la cerraron, entonces nada más que decirle a la gente que se siga cuidando, que siga utilizando la mascarilla, el alcohol gel, el lavado, la separación entre las personas. Hoy en día uno igual, a nosotros ya empezó el invierno, está bastante helado, escarchando, y vemos que hay colas y colas afuera de las empresas, afuera de Gasco, de los bancos. Solicitarle a las empresas que traten de también resguardar a los mismos clientes. He visto algunas empresas que han puesto como techitos por si llega a estar lloviendo, resguardándolos un poco igual del frío. Por un lado la municipalidad, el servicio, el registro civil acopió un gimnasio para que la gente fuera ahí y estuviera no haciendo las filas largas, así que se agradece esa gestión, y ojalá la gente siga teniendo el cuidado, porque esto va a seguir, no es que ya estemos limpios, va a seguir por mucho tiempo, así que la mascarilla viene de aquí hasta diciembre mínimo, el resguardo, así que nada, que ojalá que la gente se cuide, que los que se pueden quedar en su casa se queden en su casa. Yo sé que es súper difícil porque todos tenemos que salir, yo trabajo todo el día, yo ando fuera todo el día, pero siempre con los cuidados, con la mascarilla, con los guantes o con el alcohol, así que la gente ojalá se cuide y que no lo veamos a la ligera, porque es una pandemia. Así es una realidad a la cual tenemos que asumir, aceptar, y si hoy día ya tenemos 13, esas 13 personas con quien tuvieron contacto directo, sus familias, sus compañeros de trabajo, o sea, eso indica que en 15 días más ya no van a ser 13, pueden ser muchos más, y es muy, muy peligroso. Claudia. Ay, es difícil esto, ¿eh? Bueno, lo conversábamos ahí, como dijo Daniela, estábamos muy entretenidas mientras pasaban todos los avisos comerciales, nosotros estábamos re entusiasmadas conversando. Miren, yo voy a ejemplificar, porque yo no estoy de acuerdo con esto que nos dijeron en su minuto también a nosotros, de que éramos irresponsables, que la ciudadanía era la responsable finalmente de los contagios. Evidentemente que uno tiene que cuidarse, y el llamado tiene que ser a cuidarse. De hecho, fue lo que comentamos además en el comercial, donde tenemos que hablar de este tema, porque hay que insistir y no hay que cansarse de decirle a la gente que es necesario el uso de las mascarillas, es necesario distanciarse de las personas al menos 1,5 metros, es necesario el lavado de manos, todo eso es necesario. Pero voy a ejemplificar con lo que nos pasó hoy día. Yo no creo que sea responsabilidad de las trabajadoras y trabajadores de esa pesquera en particular, o de esas 8 o 11 personas que son de los 13, porque entiendo que son 11 entre los 8 directos más los indirectos, del total que tenemos hoy día, que es un número muy significativo para lo que teníamos, para lo que veníamos finalmente analizando, por decirlo de alguna manera. Y eso tiene que, yo no creo que la responsabilidad sea necesariamente de los trabajadores y las trabajadoras, porque yo voy a trabajar porque tengo que ir a trabajar, porque el empresario me dice que tengo que ir. Entonces la responsabilidad empresarial es muy importante. Es muy importante. Y miren, esta semana apareció un análisis de la movilidad en las comunas de Santiago, en virtud de lo que está pasando por el nivel de contagios y todo, y cómo en las comunas más vulnerables, donde hay menos seguridad, donde la seguridad social es necesaria, donde hoy día no hay ingreso y por lo tanto hay que salir a trabajar, donde la gente vive de lo que hace en el día, y por tanto es muy necesaria esta discusión de cómo garantizas el ingreso, y no un ingreso familiar de emergencia que decrece mes a mes, y que además nadie se va a hacer rico ni se va a aprovechar por 65.000 pesos, 55.000 pesos, porque la verdad es que la gente la necesita para comer, y para subsistir. Entonces yo creo que hay una gran responsabilidad en general en esto de no haber cerrado trabajos que en realidad no son fundamentales. Yo creo que no lo hemos hecho tan bien. El ministro ha ido diciendo poco a poco, ha ido cambiando significativamente en los discursos. Recuerden ustedes que íbamos a tener un carnet COVID que nos iba a decir que estábamos inmunes. La verdad es que muchísimas cosas que el mismo ministro terminó diciendo que se le cayeron como una torre de naipes, y que en realidad eso que proyectó no era realmente lo que estaba pasando, porque nos hablaban de una meseta, y estamos viendo cómo todos los días se mueren chilenos y chilenas. Y esa estrategia que pensó el ministro y que finalmente permitió que se tomaran las decisiones que se tomaran, nos tienen las condiciones actuales. Entonces, si bien es necesario que nosotras no dejemos de transmitir la necesidad de cuidarse, hay que seguir mirando la responsabilidad también de las empresas que en el cuidado de los trabajadores y de las trabajadoras, cuando no es posible hacer teletrabajo, cuando es necesario estar porque es una faena, porque está
se echa a perder el producto, si no, en este caso, que es lo que estamos hablando, pero eso requiere de una mayor responsabilidad, porque para echar a andar a las empresas, y ahí podríamos volver a hablar de esta normalidad de la que hablábamos, de esta nueva normalidad o del retorno que hablábamos en abril, hablaba el gobierno, recuerden ustedes que el 27 de abril teníamos que retornar de las clases, después de estas vacaciones que nos habían dado. Entonces, la verdad es que yo siento que todavía nos falta muchísimo, que hay que cuidarse, que ese tiene que ser el mensaje que hay que transmitirle a las personas y a los empresarios que tienen que dotar, finalmente, que tienen que dotar a la gente de los implementos necesarios para su protección, como decíamos en algún minuto, la salud. Bueno, trabajadores y trabajadoras también, y yo creo que entre todos y entre todas, que en eso sí coincido, tenemos que salir adelante, tenemos que salir de esta pandemia en algún minuto, pero ojo, no nos aceleremos en medidas que no van a ser significativas para que podamos salir rápidamente y retomar, porque si no salimos de la crisis sanitaria, no vamos a salir de la crisis económica, nos vamos a volver a reactivar y toda esta cosa que nos dicen todos los días. Primero necesitamos resolver la crisis sanitaria para que después resolvamos la crisis económica también. Diana. El tema, sí, bueno, uno sin querer, y creo que inconscientemente, ve los niveles, veía en el último tiempo niveles bajos de contagio en la región, y uno inconscientemente se relaja, que como dice, ya está como controlado y estamos saliendo, etcétera, y lamentablemente nos sorprenden números y contagios altos como lo que sucedió hoy día. Es una pena, porque estar contagiado es toda una logística. O sea, yo no me contagié ni nadie de mi familia, pero lo que uno ve ya escuchando 3 meses, el tema de si no tienes posibilidad de irte a una residencia sanitaria, que tienes que estar aislado solo en tu casa, que alguien te cuide, esperemos que sea lo más asintomático que pueda haber, o sea lo menos dañino la reacción del virus en tu cuerpo. Entonces, todo, tenés que estar 14 días fuera de circulación, todo el tema que tiene que ver también con tu licencia médica, etcétera. Entonces, la verdad que uno dice, como, por favor, con todo el daño que puede producirte el virus en tu cuerpo, esperemos que no sea grave como para terminar en un hospital ni nada palestino en urgencia, pero entonces, la cuenta, etcétera, bla, bla. Entonces, como, por favor, hay que cuidarse, como es imperioso el cuidado, el uso obligatorio de mascarilla, de que sales de tu casa hasta que regreses, como sobre todo si vas a estar en contacto con demás personas. Yo el otro día, mi mamá están en el campo, gracias a Dios están aislados, entonces están haciendo cuarentena solos, entonces vinieron a Punta Arenas por tema, fui a dejarle unas cosas, entré con mascarilla, me desinfecté los zapatos, etcétera, distancia social, cero posibilidad de beso, cero posibilidad de abrazo, nada. Es una pena, es lamentablemente la nueva normalidad que se usó en su tiempo en abril, lamentablemente es esto, como no poder reunirnos, no poder irnos a tomar una taza de café, no poder, ahora viene el 21, el Día del Padre. Ojalá que no cumplamos cometamos el error de hacer celebraciones porque no estemos en cuarentena acá en Magallanes. Pero mientras no tengamos vacuna, lamentablemente vamos a tener que seguir con estas precauciones y con estos cuidados. Para terminar, unos amigos de Viña le eché la talla hoy día porque ayer se supo que entraban en cuarentena del viernes. Yo le digo, mira, nosotros tenemos 5 días, estuvimos 5 semanas, así que tenemos un máster, así que cualquier cosa que necesiten, más o menos, pregunten. Así que, nada, seguir con distanciamiento social, lavado frecuente de manos, uso, gracias a Dios, regresó el alcohol gel, hay mucho más, y amonio cuaternario, sé que hay mucha más oferta de estos productos en Punta Arenas, en la región, así que eso es como lo más importante. Ingrid, pobrecita, ella quiere hablar hace poco. No, también si la idea es que podemos opinar todas al respecto. Yo comparto un poco la idea que planteaba Claudia respecto de que siempre la responsabilidad es de otros y especialmente de la ciudadanía. Hablamos de este tema, lo hemos abordado desde hace harto rato. Es súper importante sí la responsabilidad individual, pero también la responsabilidad colectiva y la responsabilidad también de las instituciones.
Y en ese sentido yo creo que desgraciadamente, justo no, el gobierno no ha dado muy buenas señales. Este tema de decir, por ejemplo, este retorno seguro a clases que se ha hablado, yo sé que no se ha ejecutado efectivamente, pero tiene que ver justamente con estas malas señales que han dado pie atrás porque no han sido las mejores. El tener cuarentenas, por ejemplo, la región metropolitana, que es una de las más grandes, es la más grande del país, con mayor cantidad de habitantes recién ahora, cuando yo creo que debía haber sido al principio, son las medidas. Como nosotros, si bien hay responsabilidades individuales que tenemos que también nosotros asumir y que tienen que ver con mi propio cuidado y el cuidado que tiene que tener cada uno y cada una de nosotros en sus espacios, ¿cierto? También está la responsabilidad del gobierno y del Estado en torno a cuál es la tarea que debe cumplir para poder asegurar a la ciudadanía, a la familia, a las personas, también esta posibilidad de tener espacios seguros, tener además los ingresos y un montón y muchas otras cosas que son parte de este proceso. Por ejemplo, el cordón sanitario debiese haber sido implementado el día 1, cuando partimos con esta contingencia, con esta emergencia sanitaria. No se hizo, desgraciadamente se empezó a hacer paulatinamente, y eso es tarde cuando hay zonas que requieren tener cordones sanitarios que tienen que ser mucho más efectivos, especialmente zonas fronterizas, puertos o ciudades que tienen aeropuertos, ¿cierto? También tiene que ver con entregarle a la ciudadanía herramientas como, no sé, estoy pensando y lo hemos conversado, por ejemplo, que se vayan, para que tú evites que las personas tengan escasez de recursos, pues tienes que igual ir generando medidas que sean importantes para que eso pase. Las políticas públicas tienen que estar orientadas a los espacios y los momentos. En este caso hay políticas públicas que yo no hemos hablado antes que tienen que ver con instalarse en contexto de contingencia y emergencia, que es una cosa y una cosa distinta a lo que uno haga a largo plazo. En este caso nos han hecho estas cuestiones que son importantes, lo hemos hablado. El postnatal es un tema que debe haber estado ya resuelto. El tema de congelamiento de los precios de los productos básicos para la alimentación debe haber estado el día 1. El tema de congelar también las tarifas de los servicios básicos tiene que haber estado desde el día 1. Entonces, cosas como esa, no es que se deje de pagar, no es que se deje de comprar, no es que se deje de acceder, tiene que ver cómo nosotros les aseguramos a todos y a todas que tengan acceso a ciertas cosas. Hoy día hemos visto cómo la ciudadanía se ha hecho cargo de cuestiones que el Estado tiene que hacer cargo a través de estas campañas solidarias, que yo felicito, les saco el sombrero a las instituciones, a las organizaciones sociales, pero esa no es tarea de ellos y de ellas, po. Entonces, esas cuestiones se hacen en conjunto, ojo, no digo que esta sea solamente responsabilidad ni del gobierno ni del Estado, es de todos y todas, pero eso se hace en conjunto y finalmente hoy día hay algunos que están asumiendo esa responsabilidad que tiene que partir desde el Estado o el gobierno. Entonces, claro, uno puede hacer un llamado a cuidarse, pero cuando hay necesidades, cuando la gente necesita comer, trabajar, porque vive del día a día, es súper complejo, y más aún cuando en los lugares que ellos van no tienen los elementos básicos para protegerse, porque no es barato comprarse una mascarilla, no necesariamente hay acceso para ello en el comercio, o cuando hay es muy caro, guantes lo mismo, el alcohol gel. Recuerden que esos precios se han disparado, justamente de aquellos elementos que son de emergencia y que son los necesarios, tienen unos precios que son exorbitantes. Entonces, claramente tú no le puedes pedir a alguien que se cuide si no tiene cómo cuidarse. Cosas como esas, te los dejo ahí en la mesa. Nos dejó un montón de temas. ¿O Claudia? Sí, de no, un montón de... quería decir que, bueno, que lo hemos igual hablado en otros momentos, que esto tampoco nunca se esperó, nunca nadie pensó en una pandemia. Nosotros sí hemos tenido crisis como país, como terremotos, como tsunamis, que tampoco estuvo preparado ninguno de los otros gobiernos. Fíjense que tuvimos un tsunami, que sabían que venía un tsunami y no avisaron y murió mucha gente, siendo que en ese momento igual sabían estaba en ese momento la presidenta. Y de ahí recién se implementaron nuevas normativas para esa catástrofe que fue un tsunami. Hoy en día, nunca nadie, a nivel mundial, nunca pensó que íbamos a tener pandemia a nivel mundial, porque nunca nadie pensó, uno lo ve en las películas, ahí veía las pandemias en películas, pero llegó a la realidad y ningún país, ningún estado estaba preparado. Ni siquiera los países que siempre nos comparan con los europeos, que tienen distintas mejores políticas públicas, ni siquiera ellos estaban preparados para este nivel, que son dos pandemias, una de salud y una económica. Entonces, cuando de repente igual dicen ustedes que sí, que se tomaron tarde ciertas decisiones, pueden ser que algunas se hayan retrasado, pero también tienes que ver todo lo que viene hacia atrás, era ver dónde ponías a la gente que se estaba enfermando. El país compró bastantes ventiladores que llegaron, que algunos países ni siquiera tenían, y el gobierno en sí logró tener una adquisición grande de ventiladores, que era lo que más se necesitaba,
y hizo el tema de la red de los hospitales juntos con la clínica para que tenga esa movilidad que antes tampoco existía. Entonces yo creo que han hecho cosas buenas, quizás que hay algunas que sí se podrían haber adelantado, pero es algo sin precedentes, es algo que se está trabajando sobre la marcha. Lamentablemente siempre lo hemos dicho, el aumento de la pobreza va a aumentar en nuestro país y eso va a ser, nos guste o no nos guste, lamentablemente. Hay mucha cesantía. Cuando ustedes igual dicen el tema, yo por eso digo, el cuidado es de uno. Además que las empresas te pueden dar todo, guantes, mascarilla, alcohol gel, todo. Pero yo lo he visto en empresas que he tocado visitar que le entregan todo y el mismo trabajador no lo quiere usar porque le molesta, que es incómodo. Entonces ahí tienes dos opciones como empresa, o te lo pones o te vas y lo puedes echar. Entonces, por eso digo, de repente igual hay cosas que las mismas personas, cada uno debe de estar consciente. La mayoría de las empresas en la región, que a mí me ha tocado salir actuando de para arriba y para abajo, han tomado todo lo que es el resguardo. Uno entra hoy en día, casi todas las empresas tienen el alcohol gel en la entrada, tienen para limpiarse los pies, tienen el distanciamiento con los vendedores, pero de repente las mismas personas no se cuidan. Por eso yo siempre digo, también es el cuidado de uno, además de obviamente todo lo que haga el Servicio de Salud, que está fiscalizando. Por eso también fueron a clausurar esta empresa pesquera, porque ellos desde que se abrió la zona franca, de hecho el primer día que se abrió la zona franca, fueron a fiscalizar y cerraron algunos negocios hasta que tuvieran todos los temas sanitarios, el alcohol gel, el distanciamiento de las personas. Entonces yo creo que por eso mucha gente se tiene también que el autocuidado es lo principal. Y sí, como gobierno, por mi parte, hay cosas que se pueden haber adelantado, pero es algo sin precedentes a nivel mundial. Las cosas que se han tomado han podido ayudar. Hoy en día por lo menos sí se están, por lo que es el alimento, que es una de las cosas principales, se está entregando a las familias, y ya la municipalidad hizo una entrega grande de canasta, van a hacer otra entrega más de canasta. Se están comunicando obviamente con la Unión Comunal y están ya trabajando en un equipo para también ayudar con todo lo que son las fichas de protección social, que están los 10 distritos que formó el municipio. Entonces yo creo que es un trabajo sin precedentes, que están trabajando todos como máquina, o sea, desde la municipalidad, la intendencia, y eso ha ayudado también hoy en día a levantar un nuevo registro de la gente, porque había mucha gente que ni siquiera estaba inscrita, y esto va a levantar como realmente saber cuál es la población completa y las nuevas realidades de las familias, porque antes habían familias que no estaban inscritas porque tenían trabajo, estaban bien, pero hoy en día están, puede ser ambos, el matrimonio o uno solo sin trabajo y tienen niños. Entonces hay nuevas realidades dentro de las familias. Yo puedo decir algo. Yo estoy de acuerdo con Daniela en el sentido de que, claro, esto no tiene precedentes, pero el gobierno de Daniela nos dijo que se ha preparado desde enero y estamos a junio y está muriendo la gente hoy. Y yo siento que efectivamente las decisiones han sido tardías, han sido tosudos. El colegio médico muchas veces le acaban de decir un grupo importante de científicos, de académicos, de investigadores, el colegio médico, que es necesario formar una mesa de trabajo, pero la verdad es que no escuchan mucho. Sí, finalmente yo creo que todos y todas queremos contribuir, queremos colaborar, porque la verdad es que nadie quiere enfermar, nadie quiere que alguien de su familia enferme, nadie quiere que un amigo, una amiga, un vecino, una vecina, nadie quiere que la gente se muera además. Pero para eso hay que tomar decisiones en conjunto. Y yo siento que las decisiones, la verdad es que han sido con harta tosudez, que se les dijo muchas veces que había que garantizar el ingreso de las personas, pero la verdad es que siempre se ha hablado de otros temas y que hay que resguardar el futuro, pero la verdad es que si la gente se muere hoy día, no hay otro futuro. Si los niños hoy día se llegan a enfermar porque no hay postnatal extensivo o de emergencia, o como quieran llamarlo, no vamos a tener otra oportunidad. Entonces yo le critico al gobierno que las medidas que ha tomado han sido tardías. Nosotros lo vivimos, o sea, ¿quién mejor que nosotros sabemos que estuvimos 5 semanas en cuarentena, no hubo ingresos familiares de emergencia cuando nosotros estuvimos en cuarentena, no hubo cajas de alimentos, y por eso la solidaridad de todas las organizaciones sociales que se han tenido que organizar para aquello, no siendo función de ellos. Y si tenemos que hablar de la distribución de alimentos, perdónenme chicas, pero recién llevamos 800.000 cajas de alimentos para 2,5 millones y llevamos meses. El primer caso fue en marzo, nosotros salimos de la cuarentena de 5 semanas y no llegó nada. Entonces, qué bueno que esté ocurriendo hoy día, pero la verdad es que desconocer que las medidas que han tomado han sido tardías, me parece de verdad que es innecesario.
Lo importante es que avancemos, que lo hagamos más rápido, porque la gente lo necesita hoy. Y ahí pongámonos todos de acuerdo, todas y todos. Yo creo que ahí lo que más hay es voluntad, finalmente. Pero para que avancemos, no tiene que ver solo con la voluntad de un lado o de un sector, tiene que ser la voluntad de todos y de todas. Y hasta ahí quedo, porque yo sé que estamos en los tiempos. Bueno, ya, lamentablemente se nos fue el programa. Agradecerles su presencia, chicas, gusto de verlas, que estén muy bien, cuídense. Un cariño cordial a nuestros auditores y seguidores. Muchas gracias a la producción también. E invitarlos a seguir todos los jueves en Otra Mirada y a visitar Aromas de Encanto en Facebook, que se encuentra en San Marcos 399, casi esquina España. Que estén muy bien, gusto de saludarlas, de verlas, cuídense y un abrazo grande. Que estén bien, cuídense. Cuídense Chao, todas, que estén muy bien. Cariños a todas. Cada una. Hasta el próximo jueves. Gracias. Hasta el próximo jueves. Polar Comunicaciones presentó Otra Mirada, un programa de análisis sobre los principales temas de interés regional.